El tema de hoy, la paciencia, un aspecto del fruto del Espíritu. Vamos a leer la Biblia. Elegimos Colosenses 1:11. Puesto de pie y nos dice: fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Una vez más, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Última vez fuerte: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Oremos. Señor Jesús, gracias por el tiempo que nos das de escuchar tu palabra. Prometemos aquí estar atentos, prometemos estar callados, prometemos estar solícitos, prometemos estar ávidos de tu palabra, Señor. Tu palabra es maravillosa. Confieso con todo mi corazón que tu palabra tiene poder, tiene aliciente. Tu palabra es fuerte, es viva. Bendito sea, Señor. Nutre nuestras mentes, nuestra alma. Danos fuerza, quita todo estorbo, toda oposición, todo pensamiento contrario. En el nombre de Jesús será sometido a la obediencia de tu palabra. Te lo pido, Padre, por Cristo. Amén. Gloria a Dios. Paciencia, la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Eso es paciencia. La capacidad de padecer, pero también la capacidad de soportar algo sin alterarse. Tienen razón los médicos al decir que los enfermos son pacientes, o que deben ser pacientes. Son pacientes porque tienen y deben tener la capacidad de padecer, de soportar, sin alterarse, sin molestarse, sin enojarse. Sinónimos de paciencia: temple, aguante, tolerancia. Esos son los sinónimos de paciencia. Y esta es la queja que más se escucha aún en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios. ¿Cuál queja? No tengo paciencia. No tengo paciencia. Pero tenemos que aprender a ser pacientes con cualquier cosa, con todas las personas. Alguien escribió que si quieres perder la salud, pierde la paciencia. Y es cierto. Si quieres estar enfermo, no seas paciente, sé impaciente. Necesitamos la paciencia en todo tiempo y en todo momento. Paciencia para esperar la comida, cuando ya estamos sentados a la mesa para buscar los alimentos. Paciencia para esperar a alguien que nos dijo que va a llegar y que ha tardado, que ha demorado. Paciencia si estamos en la fila de las tortillas que vamos a comprar. Paciencia en el súper, en el banco. Paciencia en la carretera cuando hay mucho tráfico, cuando está atestado de gente. Paciencia con la gente aún que es intolerante, insoportable. La paciencia se necesita y se ejercita en todo momento. El patrón debe tener paciencia con sus trabajadores. El trabajador también debe ser paciente con su patrón, que es enojón, regañón, exigente. La paciencia entonces la necesitan los hijos, los padres, la esposa, el esposo. La iglesia necesita la paciencia, el pastor necesita la paciencia. Creo
que es imprescindible, porque el Señor dijo claramente que con paciencia salvaremos nuestras almas. Ahora, no es lo mismo paciente que pacienzudo. Son dos palabras diferentes, dos vocablos diferentes. Una persona pacienzuda es aquella persona que se tarda en hacer lo que tiene que hacer, que no es diligente, que no es solícito, que cuando tiene que realizar algo no lo hace rápido, pacienzudo, pachorrudo, como dicen algunos, apesantado. Bueno, tantas frases, tantas palabras que se pueden utilizar, pero tenemos que ser pacientes, hermano. ¿Se considera usted un cristiano paciente? ¿Considera usted que como creyente, que como persona, ha usted ejercido la paciencia? Continuemos, hermanos, con este aspecto del fruto del Espíritu, la paciencia, porque es una virtud, junto con la benignidad y la bondad, que también es una virtud. Es indispensable la paciencia para poder tener una convivencia sana con nuestros semejantes, ya sean familiares, hermanos en la fe, o incluso con aquellos que nos maltratan, con aquellos que nos hacen daño, con aquellos que nos hacen el mal. La paciencia. Veamos entonces lo que es el fruto de la paciencia. Miren, etimológicamente, porque la ciencia que estudia el origen de las palabras es la etimología, y por eso usted escuchará la palabra etimológicamente. Este vocablo nos viene del griego macrotumia, así como lo escucha usted, macrotumia, y se divide macrotumia en dos frases. Macro, que quiere decir largo, quiere decir grande, y también tumos, que es temperamento. Entonces, macrotumia quiere decir largo temperamento. Podría decirse que macrotumia es lento para la ira. Macrotumia es no enojarse rápido. Una persona que tiene esto no se desespera, no explota con facilidad. Macrotumia también puede traducirse como longanimidad. Son palabras, son frases largas, tienen varias sílabas, pero así debe traducirse de Gálatas 5:22 cuando habla de paciencia. Y también, hermanos, tenemos el término lento para la ira, macrotumia, lento para la ira. ¿Quién es lento para la ira? Dios. Dios es lento para la ira. No dice que no tiene ira, dice que es lento para la ira. Él sí tiene ira, pero es lento para descargar su ira. Así que en esta definición, después de ese análisis etimológico, podemos definir que la paciencia es la capacidad de soportar las provocaciones, la capacidad de soportar las persecuciones, las heridas de otros, sin explotar fácilmente ni desanimarse. Esto es paciencia. Y el ejemplo que Dios nos da de la paciencia está aquí, hermanos, en la Biblia. Porque miren, Dios es paciente. Dios es paciente para con nosotros. Vamos a analizar algunos versículos que usan la expresión, como ya dije, lento para la ira, porque ahí tenemos ejemplos claros de la paciencia de Dios hacia el pecador que ofende, porque el pecador ofende, el pecador lastima a Dios, el pecador se opone contra Dios, se levanta contra Dios. Hay dos clases de pecadores. Está el que peca con alevosía y ventaja, pero está el que peca con dolor, el que peca con tristeza, por así decirlo, el que peca no queriendo pecar, pero peca y siente en su corazón que comete un error y no peca a gusto. Pero aquel que peca a gusto es el que se opone, el que se levanta contra Dios y el que dice: lo hago y lo haré y lo volveré a hacer. Ese ultraja a Dios, ese ofende a Dios, lastima a Dios.
y también lastima a los semejantes. Vemos entonces que Dios es paciente para con nosotros. Voy a dar unas citas a algunos hermanos. Le pido a nuestro hermano Ángel que nos lea Nehemías 9:7, y por acá a nuestro hermano Edwin que nos lea la siguiente cita, que es el Salmo 103, versículo 8. Y nuestro hermano Rodrigo Ángeles nos va a leer el Salmo 86:5. Y nuestro hermano Miguel Vázquez el Salmo 145:8. Así que comenzamos con Nehemías 9:17. Nehemías capítulo 9, versículo 17, y aquí estamos mirando la base de la paciencia de Dios hacia el pecador que le ofende. ¿Qué nos dice esta cita? Nehemías 9:17. Nehemías 9:17. ¿Alguien lo encontró más rápido? ¿Cómo dice? No quisieron oír ni se acordaron de mis maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Tardo para la ira y grande en misericordia, escribe Nehemías. Veamos el siguiente, Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Muy bien, misericordioso y clemente es Jehová. Amén. Lento para la ira y grande en misericordia. La siguiente cita del 86:15. Mas tú, Señor Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias a Dios. Amén. El Salmo 145:8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Muy bien. Él es entonces paciente para con todos nosotros. Los profetas sabían esto. Jonás sabía que el Señor es misericordioso. Jonás entendía de la paciencia de Dios, y esa es una de las razones por la que Jonás no quiso ir a predicar a Nínive. Porque él sabía que Dios es paciente, que Dios es misericordioso y que Dios podía perdonarlos. Y Jonás no quería que Dios perdonara a los ninivitas y por eso se fue a otro lado. Dios le dio una lección, luego regresa, y cuando ya predica sucedió eso. Los ninivitas se arrepintieron y Dios los perdonó. Dios tuvo clemencia. ¿Quién cambió? Cambió la gente, cambió el pueblo. Porque Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Si Él ya no hace lo que dijo que va a hacer, es porque cambiaron las personas, porque cambiaron las mentes. Por eso es que Dios entonces ya no descarga su ira sobre las personas cuando se arrepienten de corazón y cuando vienen contritos y humillados. Cuando pasamos entonces al Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento está lleno de textos que hablan de la paciencia de Dios, y en el Nuevo Testamento también se habla de la paciencia de Dios para el pecador que le ofende. Hay varias citas. Romanos 3:25, segunda de Pedro 3:9 y también el verso 15 y Romanos 9:11. ¿Por qué, hermanos? Porque Él es el Dios de la paciencia, que ejercita la paciencia, que no castiga pronto, sino que espera al pecador, soporta al pecador. Nadie puede negar que hasta el día de hoy el Señor nos ha mostrado su paciencia, porque si no, de otra manera, hermanos, ya no estuviéramos aquí. Por la paciencia de Dios no hemos sido consumidos. Por la misericordia del Señor es que estamos aquí en pie. Y aprovechemos el tiempo que Él nos da, porque estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo en el que podemos nosotros acercarnos a Dios y pedirle perdón, en el tiempo en que podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Es mejor vivir en este tiempo que en otro. Es mejor vivir en estos días que estar anhelando
haber vivido en el tiempo de la ley, o en el tiempo de la promesa, o en el tiempo del gobierno humano, que eran épocas difíciles para los gentiles. Pero hoy el Evangelio está siendo predicado a los gentiles, a las naciones, y estamos en la plenitud de los gentiles, en el tiempo de la gracia, en el tiempo del amor, en el tiempo de la misericordia, que cuando vemos que pasan cosas difíciles en la sociedad, la gente incrédula se pregunta: ¿dónde está Dios? No hay Dios. ¿Por qué no castiga? ¿Por qué no corrige la maldad? Porque llegará el momento en que lo hará. Llegará el momento en que lo hará. Solo que está soportando. Y haga de cuenta, hermanos, que la copa de la ira de Dios se va llenando. Cuando ya esté rasa, ya para regarse, para derramarse, entonces se derramará, como dice el Apocalipsis, las copas de la ira de Dios a esta tierra. Entonces ya no habrá paciencia de parte de Dios. Entonces ya no habrá longanimidad para esperar al pecador. Entonces ya Dios no dirá: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque se terminó ya ese tiempo. Ese tiempo se va a acabar, hermanos. El tiempo de la paciencia de Dios se va a terminar, y aunque es muy largo, incomprensible para nosotros, infinito quizás, pero ese tiempo se va a terminar. Ese tiempo va a llegar en el momento en que ya no habrá más paciencia, no habrá más espera para el pecador. Ya no más, porque Dios estuvo llamando y no escucharon. Dios estuvo extendiendo sus manos y no atendieron. Dios estuvo buscando y la gente era escurridiza, no quería. Ahora que fuimos a evangelizar a la Angostura, fue difícil esa parte. Allá por lo Mangosta, más para allá abajo, hay un lugar que se llama La Angostura. ¿Y sabe qué? Llegábamos a las casas y las casas cerradas. Y solo ladraban los perros: buenos días. Nadie salía, nadie contestaba. Alguna que otra persona por ahí, pero como que no hubo esa apertura, no hubo esa facilidad, no hubo. La gente está dura, cerrada a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios. Por los altavoces, por las bocinas, escuchaban el mensaje de que predicaban en una esquina, luego se iban a otros 100 metros y luego otros 100 metros, y predicando, hasta terminar. El jueves que se predicó de Rancho del Cristo, las cosas fueron diferentes. Las personas nos recibieron en sus casas, las personas nos dieron las gracias, las personas sacaron taburetes, sacaron sillas y nos decían: siéntense, vamos a platicar, vamos a dialogar. Porque las personas tienen hambre de Dios, y cuando saben que llevas el mensaje, cuando saben que llevas la solución, ellos quieren escuchar, quieren oír. Hubo personas que se oró por ellas, hicieron su decisión, se apuntaron sus nombres, dieron sus teléfonos. Ya cuando una persona da el nombre y da el teléfono, quiere decir que ya está presta para seguir trabajando con esa persona. ¿Qué tanto trabajo tenemos? ¿Qué tanto trabajo tenemos? Miren, estaban predicando nuestro hermano Daniel el viernes acerca del miedo, y cuando tomé el lugar yo les decía que los hermanos del rancho tuvieron miedo para ir a evangelizar, porque yo les dije: vamos a ir a evangelizar, no vamos a ir solos. Pero se quedaron, mejor prefirieron ir a escarbar para hacer un drenaje, prefirieron hacer gorditas que ir a evangelizar. No quisieron ir, tuvieron miedo, se quedaron ahí en sus trincheras. Porque al principio decían: es que son duras las personas, es que no nos van a oír, es que tenemos mal testimonio. Y es ahí donde salió entonces lo que dije: bueno, ¿qué dijo el Señor? Vayan y prediquen el Evangelio solo los buenos, prediquen el Evangelio los que tengan buen testimonio, prediquen el Evangelio los que se porten bien, y los que se porten mal y tengan mal testimonio no prediquen. Así dijo Jesús. No, él dijo: prediquen el Evangelio. Tú predica el Evangelio, porque el Evangelio es de Cristo, no es tuyo. El poder es de Cristo, no es tuyo, no es mío. Entonces yo predico el Evangelio, y el Evangelio dice que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo cambia, que Cristo transforma. Entonces eso es lo que vamos a predicar. Pero el poder es del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dijo Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Poder de Dios para salvación. Pero algunos nos avergonzamos de ir y llevar
ese mensaje a las personas. Pero más pena nos da cuando nos dicen: no nos han visitado, no nos han buscado, no nos han hablado, no nos han dicho nada. Qué bueno que llegaron, qué bueno que vinieron. Entonces eso nos da vergüenza y dice: bueno, ¿por qué no hemos ido? Señor, perdónanos. ¿Por qué no le hemos hablado al vecino? ¿Por qué no le hemos hablado al que está junto a nosotros, a nuestro cliente, a nuestro proveedor? ¿Por qué no le hemos hablado de tu palabra al familiar cercano? Hemos estado con la boca cerrada. Otros hermanos tienen habilidades diferentes y traen personas al templo, invitan personas para que vengan y escuchen la palabra. De alguna manera predican. ¿Se puede predicar sin palabras? Sí se puede predicar sin palabras. Pero ¿cómo, hermanos? ¿Cómo predicamos sin palabras? Con un buen testimonio, efectivamente, con un buen testimonio. Dice claramente ahí que las esposas van a ganar a los esposos sin palabra, con un buen testimonio. ¿Cómo sería en este caso? Bueno, que de repente la esposa está esperando al esposo que llega del trabajo y entonces no está esperando que el esposo llegue para calentarle la cabeza, no, sino que le calienta agua para lavarle los pies y ya tiene lista la comida, una ropa limpia, y le dice al esposo: bienvenido, qué bueno, ¿cómo te fue en el trabajo? Y el esposo se va a quedar así como de que: ¿y ahora qué te pasó? Pero le está dando una buena atención. No le está predicando el evangelio, le está dando una buena atención. Se está preocupando por él y se está interesando por él. Y el marido incrédulo o duro de corazón se va a ir ablandando. Con ese trato se va a ir ablandando, por muy duro que sea. Porque ese es como un martillo que va quebrando la piedra, que la va quebrando, hasta que la despedaza y esa persona se entrega a Jesucristo. Esa también es parte de la paciencia del Señor para con una persona incrédula que está esperando el momento. Pero miren, hermanos, qué capacidad se debe tener para hacer eso. Así que Cristo es nuestro ejemplo a seguir. El ejemplo perfecto. Jesús, mire que enfrentó a personas difíciles. Sin embargo, Jesús tuvo paciencia con ellos. Él no se desesperó. El ejemplo supremo de la paciencia de Cristo fue soportar ser maltratado, soportar ser vituperado, soportar ser coronado de espinas y sobre todo morir en la cruz del Calvario. ¿No es lo que estamos recordando en la Santa Cena? Amén. El soporte de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, por eso es que nosotros debemos participar de la Santa Cena cada que en la iglesia se imparte la Santa Cena. Debemos tomar la Santa Cena. Debemos participar de la Cena del Señor para estar en comunión con Él. Pensar en Él, pensar en su paciencia, pensar cómo soportó el maltrato, cómo soportó ser vituperado y cómo coronado de espinas, el creador del universo, soportando todo eso, aguantando los insultos, aguantando que lo escupieran, aguantando que le hicieran barbaridad y media, y ahí estaba el Señor muriendo en la cruz por ti, por mí, enseñándonos la paciencia. ¿Qué le parece? ¿Qué me parece a mí el pensar de eso de mi Señor? El ejemplo supremo de la paciencia. Así que Dios anhela que el cristiano manifieste la paciencia de Cristo. ¿Lograremos, hermanos, manifestar la paciencia de Cristo? Somos el reflejo de Cristo. ¿Verdaderamente se podrá manifestar la paciencia de Cristo? ¿Será algo imposible? El incrédulo podrá decir: no, eso es imposible, eso es inadmisible, eso no se puede hacer. Yo no puedo mostrar nunca la paciencia de Jesucristo, que fue suprema, pero claro que se puede. Por la palabra sabemos que Dios anhela que el cristiano muestre la paciencia de Cristo. Cuando el cristiano lo hace, entonces resultan varias cosas. Resulta que hay armonía en el hogar. Y ahí es, hermanos, donde debemos trabajar en eso. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 14:29. Por aquí nuestro hermano Tomás nos va a leer Proverbios 14:29. ¿Qué dice? Porque aquí, hermanos, se puede aplicar la convivencia dentro del hogar.
a la convivencia dentro de la familia. ¿Cómo dice? El que tarda en alegrarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Dice, debemos de pensar en eso. Vuélvalo a leer, hermano. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Impaciente de espíritu. Impaciente de espíritu. Si hay necedad en una persona y la otra persona también está en la misma sintonía, hay una explosión. Bueno, aquí pusieron, algunos tienen mecha corta y provocan una explosión en la familia. Con cualquier cosa se desesperan, avientan cosas, tiran cosas, insultan a la esposa, a los hijos. ¿Qué daño se produce en el hogar donde no se muestra la paciencia de Cristo? Hermano, muestra la paciencia de Cristo. Esposo, muestra la paciencia de Cristo hacia tu esposa. Hermana, manifieste la paciencia de Cristo hacia sus hijos. La paciencia de Cristo Jesús puede ser manifestada por nosotros. Armonía en el hogar. Armonía en el hogar. Debe haber armonía en nuestro hogar. Hermanos, en la sociedad podemos presentarnos de una forma, en la iglesia de una forma, porque mire, aquí estamos todos tranquilos, sentaditos, escuchando, no nos estamos peleando, no estamos discutiendo. Así debe ser siempre, no solamente aquí en la iglesia, sino siempre en nuestra casa, en nuestro hogar. Que no existan los pleitos, que tengamos la capacidad de soportar, pero algunos no tienen la capacidad. Así que resulta que si hay armonía en el hogar, estamos manifestando la paciencia de Cristo. La comunión entre los hermanos. ¿Cómo hay esa coinonía, esa comunión? La paciencia, hermanos, dentro del cuerpo de Cristo es muy necesaria. ¿Sabe usted que hay hermanos que debemos soportarnos? ¿Cuántos dicen amén? Debemos soportarnos los unos a los otros. Los unos a los otros, soportarnos, aguantarnos, tener paciencia. Que si es un hermano especial, tener paciencia. Que si es un hermano que siempre está ahí punzando, tener paciencia. Tener paciencia. Y paciencia, porque Dios, el Señor tiene paciencia. Imagínense, usted se impacienta y el Señor no. El Señor, bueno, tiene paciencia. Y usted puede enviar a alguien al infierno, o lo puede condenar, o lo puede ofender, porque usted ya no lo aguanta, ya no lo soporta, y entonces usted dice barbaridad y media de alguien, y Dios se queda callado. Y no le viene un juicio, no le cae el castigo de Dios. Al contrario, hasta prospera. Y entonces aquel que estaba así dice, bueno, pero ¿por qué está prosperando si es un desobediente, si es un rebelde? Precisamente por la paciencia de Dios. Entonces nosotros debemos tener también paciencia con los hermanos, con los pesados y con los que no son pesados. Hay hermanos pesaditos, ¿verdad? Hay hermanos que son pesaditos, ofenden y no se tientan el corazón. No se ponen freno en la boca para hablar, para decir, para maldecir. Pues a ellos hay que soportarlos. Y qué bueno es que estén. Qué bueno es que pertenezcan a la iglesia. Porque si todos, si la mayoría, si el 100% son, pues, una perita en dulce, ¿verdad? Que más quisiéramos que todos fuéramos una perita en dulce y todos muy buenos y amables y condescendientes, pero no es así. Tiene que haber espinas, tiene que haber como el puercoespín, así, tiene que haber de eso, que te punce, como los hermanos erizos. Decía un pastor que 2 erizos estaban congelándose en el invierno, pero no podían calentarse mutuamente porque cuando se acercaban se punzaban, entonces no podían.
no podían pasar el invierno y murieron congelados. Murieron congelados y los hermanos erizos así son. No se soportan, no se aguantan, no tienen paciencia. Eso es cierto, hermanos, esa es una realidad. Eso no es un cuento de hadas. Eso no solamente pasó en las iglesias del primer siglo, eso pasa en todas las iglesias de todos los siglos y de todos los tiempos y de todas las localidades. Tiene que haber, tienen que existir para poder ejercitar la paciencia. Imagínate que le estás diciendo, Señor, dame paciencia, entonces te va a mandar un hermano difícil para que aprendas a tener paciencia. Así es, hermano, de esa manera. Bueno, no faltará el hermano que esté luchando con su carácter y todavía sea crudo en su trato. Entonces debemos tener paciencia, no enojarnos fácilmente para que la unidad no se interrumpa. Recuerde usted que todos tenemos fallas y cada uno de nosotros tiene puntos débiles. Por eso dice la palabra de Dios, el que piense estar firme, mire que no caiga. El cristiano sin el fruto de la paciencia se desanima y se queja, y nada de esto trae bendición a la iglesia. Leamos Santiago 5. Santiago 5:7 lo revela, hermanos, muy bien. Busquemos todos en nuestra Biblia Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis los unos a los otros. ¿Qué más dice? Para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Entonces debemos tener paciencia hasta que el Señor venga. ¿Cómo conocemos que una persona está desesperada? Bueno, si está sentada y está moviendo las piernas, eso quiere decir que está impaciente. No, calma, deja de mover las piernas, tranquilízate, respira lenta y profundamente. ¿Hasta qué horas va a terminar la predicación? Paciencia. ¿Hasta qué horas va el pastor a dejar y va a decir amén y ya todos son despedidos? Paciencia. Necesitamos esa paciencia, hermano. Mucho la necesitamos. Bueno, Santiago dice que debemos tener paciencia hasta que Cristo regrese. Y así hace el labrador, espera el precioso fruto de la tierra. Imagínense que el que siembra una semilla de mango y ya está desesperado, que ya quiere comer, tiene que esperar a que germine, a que crezca el árbol, a que vaya, a que se haga frondoso y a que finalmente dé el fruto. Cuando ya está disfrutando del fruto es porque ya esperó como 4 o como 5 años. ¡Qué paciencia! Es como el que emprende un negocio. Me gusta lo que dice Alducin en su predicación. Armando Alducin dice que un negocio cuando se emprende no se ve luego que ya pegó, que ya ganó. Al año no, a los 2 años tampoco, a los 3 años no, tampoco, a los 4 años tampoco. A partir de los 5 años, a partir de los 5 años, entonces ya se ve el resultado de ese negocio, ya se ve el resultado de ese trabajo, pero tiene que ser con paciencia y constancia. Con paciencia y constancia. ¿Cuántas personas hemos visto que han emprendido un negocio, ponen una verdulería, ponen una carnicería, ponen una tienda de abarrotes y ya a la vuelta de 2 o 3 meses lo cierran? ¿Y por qué dice nos fue mal? Yo recuerdo un hermano que siempre surtía su tiendita. Siempre que recibía la liquidación, surtía la tiendita. Y cuando ya recibía su liquidación de la caña, bueno, ponía la tiendita como un super surtida. Y ya me decía, hermano, ya surtí mi tienda. Y tenemos de todo. ¿Y qué pasó, hermano, la vez pasada? Pues es que íbamos agarrando que 1 kilo de arroz, que 1 kilo de frijol, que jamón, que huevo. Y no lo pagábamos y así lo íbamos sacando. Ya finalmente pues ya decaía y ya la abandonábamos y la dejábamos.
ya no eran constantes, ya no seguían. Y entonces, ¿cómo se dice? Cuando ya un negocio no funciona, que cae en qué? Que quiebra. O sea, que ya no más. Quebró todo, la inversión se fue, la ganancia también, y ahora no hay con qué invertir. Y cuando hay paciencia y constancia, las personas siguen y continúan hasta que finalmente ya, después de 5 años, entonces ven que sí. Pero imagínense, si alguien emprende un negocio y no le va bien, y luego emprende otro, y no le va bien, y luego emprende otro, y no le va bien, y anda picando aquí, picando allá, y no tiene constancia, entonces esa persona no tiene paciencia. No tiene paciencia, o no se debe dedicar a eso, mejor que se dedique a otra cosa. La paciencia entonces es necesaria. El resultado que será cuando nosotros manifestemos la paciencia de Cristo es que buen testimonio tendremos entre los incrédulos, y eso es muy importante, hermanos. El buen testimonio es una realidad que por el hecho de ser cristianos, pues no seremos del agrado de los incrédulos. Estamos rodeados de personas difíciles de soportar, pero el mundo, hermanos, fue cruel con los antiguos profetas por causa de su predicación, pero ellos aguantaron las persecuciones con paciencia, como dice Santiago 5:10. Cuando nosotros manifestamos esa paciencia, damos un testimonio que honra a Dios y mostramos la paciencia de Cristo a los pecadores también, hermanos, para que se arrepientan, para que procedan. Así debe de ser. Miren cuántos hermanos no han podido arreglar sus vidas espirituales todavía, pero hay que tenerles paciencia. ¿De acuerdo, hermanos? Hay que tenerles paciencia y aguantarlos y soportarlos hasta que arreglen sus vidas, y luego levantaremos las manos cuando ya esté todo arreglado y diremos gracias a Dios, porque ese es el fruto de la paciencia. La oportunidad se le da a todas las personas. La oportunidad nos la da nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso debemos también pensarlo. Último punto. Necesitamos el poder del Espíritu para manifestar el fruto de la paciencia. Fíjense, hermanos, que no nacemos con paciencia, ¿o sí? No nacemos con paciencia. La paciencia se ejercita. La paciencia se aprende. Veamos un bebé. ¿Cómo es un bebé? Impaciente. Cuando tiene hambre está llorando, no tiene paciencia. Y la mamá y el papá están ya preparando el biberón y el bebé está a los gritos. No tiene paciencia. Aunque le diga a la mamá, espérate, hijolita, espérate tantito, ya te voy a dar. Y no tiene paciencia. Hasta que ya le lleva el biberón y se lo pone y ya. Pero impaciente, está exigiendo. Entonces imagínense, nadie nace siendo paciente. Ni el mismo cristiano tiene en sí mismo la capacidad para ser paciente. No la tenemos, hermanos. Esa es una virtud que crece de una forma divina. Recordemos las palabras de Cristo, que si estamos con Él y permanecemos en Él, lograremos mucho, pero separados de Él, nada podemos hacer. ¿Quieres tener paciencia, pero estás separado de Cristo? Olvídalo, no lo vas a tener nunca. Cuando un cristiano permanece en Cristo, el Santo Espíritu trabaja de manera poderosa con el carácter de cada uno de nosotros. Por eso dice, fortalecidos con todo poder para toda paciencia. Ese poder no es nuestro, hermanos, es del Espíritu de Dios. Se logrará con el poder de Dios. Por ello debemos dejar que Él nos controle. Sometámonos a Él. ¿Qué sucede cuando los años transcurren y el cristiano no crece en paciencia? No es porque no pueda, sino porque tiene una pobre comunión con Cristo y le falta la sumisión. Es importante eso, hermanos. El Espíritu Santo produce en nosotros el fruto de la paciencia, y en ocasiones lo hará a través de circunstancias difíciles que vamos a vivir. Deseamos a veces que esas fórmulas sean instantáneas, pero no hay fórmulas instantáneas para resolver los problemas. Tenemos que atravesar los valles difíciles, los valles de los problemas, de la enfermedad, o aún el de la sombra y de la muerte. Pero como dice el Salmo 23, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso es lo que necesitamos, amados hermanos.
Dios quiera que a través de esta predicación comprendamos esta situación, entendamos que hemos sido impacientes, que no hemos esperado, pero debemos hacerlo, hermanos. Tienes una petición delante del Señor, sé paciente, sigue orando, sigue pidiendo, porque si tú desistes, entonces ya te impacientarás y no vas a lograr, porque dice que si alguien está pidiendo pero no tiene fe, no logrará nada de parte de Dios. El que pide debe de creer que Dios existe, porque si alguien pide y no está creyendo que va a recibir lo que pide, entonces no, es mejor que no pida nada, porque no va a recibir nada, no está creyendo. Es importante tener fe, hermanos. Para terminar, les comento que Dios, el Dios de toda paciencia, debemos pedirle a Él que nos perdone por no ser personas pacientes. A veces se dice es que porque ya está grande ya no tiene paciencia. No, también puede tener paciencia. Todos podemos, hermanos, ejercitar la paciencia con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Otros dicen, justificándose, es que yo tengo diabetes y por eso soy así. No, no, no. Olvídese de la diabetes y de las enfermedades. Tenemos que aprender a ser como nuestro Señor Jesucristo, rogarle al Santo Espíritu que haga crecer en nuestra vida el fruto de la paciencia. El fruto de la paciencia. Y a su tiempo vamos a cosechar si no desmayamos. A su tiempo lo vamos a lograr si no desmayamos. ¿Cómo hemos visto crecer? Bueno, los hermanos ya tienen hijos grandes. ¿Cómo hemos visto crecer a nuestros hijos? Ahí van creciendo, van. Como están con nosotros todos los días, ni vemos que crezcan. Pero luego cuando hay personas que los dejan de ver, familiares o tíos o gente, dicen, oye, ¿cómo han crecido? ¿Cuántos años tiene ya? Ya está bien grande, ya es un muchacho, una muchacha, ya es un hombre, es una mujer. Pero creció, paulatinamente fue creciendo, no creció de la noche a la mañana. Así es el ejercicio, hermanos, de la paciencia. Vamos a ir ejercitándolo, vamos a ir creciendo en la paciencia, poco a poco. Quizás tú no tienes nada de paciencia, pero si le pides al Señor que tú quieres ejercitar la paciencia, pues pídele a Dios, ruégale.